baby, what you drinking? Two shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Muy buenas tardes, buenas noches y buenos días para toda la audiencia de revista TP & Go Magazine Digital. Mi nombre es Tamara Brusoni y los saludo desde México, Ciudad de México, para Box de Arte Curatorial, en esta ocasión tan especial de la presentación del panel de jurados para este evento y para que todos los participantes puedan saber quiénes son los que están del otro lado. Es un placer entonces enorme para mí presentarles a Jaime Cafati. De origen salvadoreño-americano, con herencia palestina, Jaime Cafati es pintor figurativo y alegórico radicado en Colorado, Estados Unidos. Su obra en óleo explora con honestidad la experiencia humana a través de las culturas que lo habitan: El Salvador, Palestina, América. Construye imágenes donde la forma humana es el centro y el pretexto para una conversación mucho más amplia sobre la identidad y la pertenencia. Con obras en colecciones privadas y públicas internacionales y una proyección creciente desde el año 2020, Jaime Cafati llega a Habitando la misma luna con una voz que conoce de cerca lo que significa crear desde los márgenes y ser visto desde el centro. Querido Jaime Cafati, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias, un gran placer estar aquí con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a vos, sobre todo por tu tiempo. Sabemos que siempre estás trabajando, explorando y que la pintura forma parte de tu vida cotidiana, así que para nosotros es un placer y un honor que nos hayas brindado este espacio. Bueno, como veníamos comentando, este espacio es para poder presentarte en sociedad con los artistas de más de 10 países que en este momento se han hecho partícipes de Habitando la misma luna. Y como muchas veces has sido participante, has sido colaborador, en esta ocasión te toca estar y formar parte del panel de jurados. Nos gustaría, más allá de la invitación que se ha hecho desde la organización de Voz de Arte Curatorial, Estela Presenti Art y Garcés Galleries de Colombia, nos puedas contar cuáles fueron aquellas inquietudes o aquellas ideas que cruzaron tu mente cuando oíste hablar acerca del evento y bueno, ¿qué te ha llevado, digamos, como motivación a decir que sí a esta loca invitación que te hemos, que te hemos acercado? Bueno, en primer lugar fue la amistad, esta amistad que tenemos tras la distancia, de estar con ustedes, con los equipos de ti, Tamara, con Travel Plan & Go, con Box de Arte, Andrés Garcés, han sido tan amables conmigo que estaba libre, no podía decir que no. No tengo ninguna excusa. Y segundo, pues es un gran placer verlos de nuevo y me encanta hablar de arte. Yo amo el arte. Muy bien, estamos en buena sintonía. Es un placer enorme. Jaime, vamos a empezar primero a contar, además de que sos artista, también tienes una visión muy particular que refiere a la trayectoria, en cómo el arte llega a tu vida y también cómo ese arte se transforma a través de las artes plásticas en un medio para poder contar cosas, parte de tu historia, parte de historia colectiva también. Pero bueno, para empezar de a poquito, si quisieras hacer una mini introducción acerca como de dónde vienes, dónde estás hoy y cómo el arte entra a tu vida, que yo sé que es una tarea abismal hacer un resumen de tantos años, pero bueno, es más que bienvenido entendiendo parte de tu origen en Medio Oriente, parte de tu origen en El Salvador y hoy en día en Estados Unidos. Bueno, siempre me gustó el arte, pero fue a la edad de 8 años. De niño fuimos en una excursión al Museo de Arte de San Salvador. Y ahí fue donde yo sentí ese aguijón, algo que me dijo, te va a gustar el arte, es una manera de expresarte y pues quería pintar. Llego bien contento y le digo a mi papá, yo quiero ser un artista.
Y bueno, pues la cultura muy diferente ahí. Y tuve que esperar, tuve que esperar, porque en Latinoamérica tienes que aprender a hacer algo para poder sobrevivir. Y fue hasta la llegada a los Estados Unidos, después que yo escondía cuadernos de dibujos en El Salvador, que pude tomar una clase de arte para aprender a hablar el inglés. Y ahí fue donde me expuse al arte. Y trabajaba con cerámica, con pinturas, con dibujos, todo, y empecé las bases del arte. Después de eso fui elegido a hacer un mural para la escuela y fue cuando pues aquí sí me siento como un artista ya. Y este es el rumbo que quiero coger, pero la vida nunca es así, pero estoy agradecido de poder pintar y tener mi propio taller. En ese sentido, ¿a los cuántos años tenías cuando te designaron con este gran compromiso, ¿no? del el mural del colegio, que además lo ven todos los compañeros, los amigos y los detractores? Es como que una exposición muy grande, ¿no? Para un niño a esa edad. Bueno, llegué a Estados Unidos de 15 años. A los 17 años fui seleccionado con un grupo de estudiantes para hacer un mural grandísimo sobre la biblioteca de la escuela. Y esta escuela pues es infame, pues es la Columbine High School, aquí en Littleton, Colorado. O bueno, hay Trágicamente, una larga historia sí, sobre el colegio, documentales, de hecho también que, bueno, no estamos en ese segmento, pero que bueno, que sí pero vale la sí. pena explorar. Trágicamente el mural pues fue destruido, pero estuvo ahí por décadas. Pero fue cuando publicaron el mural y se refirieron a nosotros como artistas, fue cuando de veras sientes, oh, esto, yo soy un artista, no solo es que me gusta la creatividad y dibujar, pero me empecé a ver como un artista. Claro, bueno, es una edad realmente muy temprana. ¿Y recordás, Jaime, por ejemplo, en esa visita al Museo de Arte de El Salvador, alguna obra, no sé si recordás exactamente, pero siempre, no solamente puede haber pasado, yo recuerdo en mi infancia, por eso lo pongo como ejemplo, recuerdo que un clic muy fuerte lo hizo un circo de mediana monta, de esos itinerantes que había más de décadas del 80, o sea, estamos hablando de otra época, chicos, sobre todo para los jóvenes, pero me acuerdo de la admiración que sentía por los artistas y que la sigo manteniendo, por supuesto, más aún ahora. ¿Recordás alguna anécdota o algún momento? Si recordás una obra sería fantástico, pero no Sí, sí, sí. necesariamente, no es lo importante, digamos, para lo que estemos Bueno, queriendo compartir. por supuesto que sí. El, la, el, siempre tengo como una necesidad de crear, pero para mí el mejor placer que tuve sobre el arte fue en 1985, cuando visité el Museo de Bellas Artes en la Ciudad de México y vi las obras de los tres grandes de México, de Diego Rivera, de Orozco, Siqueiros, pero fue el hombre controlador del universo que sentí esa fuerza de que el arte te habla, el arte puede gritar, puede llorar y te hace sentir algo. Y tal vez el artista tal vez no quería decir esto o lo otro, pero el arte te habla y cada quien tiene su forma de interpretar, pero yo me quedé por varias horas observando esa obra de Diego Rivera y por supuesto La brocha de angustia de Frida Kahlo no se escapa. También sobre ella y fue eso, esas obras alegóricas con tantos mensajes dentro de ellas que fue lo que me inspiró a mí, que por eso mis obras a hoy en día pues están llenas de simbolismo y mensajes y a veces pues me han describido que yo pongo el pincel sobre la llaga. Te hago un poco incómodo, pero creo que el arte es esa voz que todos tenemos adentro y a veces es una voz de resistencia. Totalmente. Bueno, de hecho, en el pie gráfico de esta entrevista está el Instagram Arte Cafate Estudio para que puedan ingresar y que puedan explorar también. Estamos viendo algunas obras en pantalla mientras tanto para poder ilustrar estos relatos que nos estás compartiendo, Jaime. Y hay otra pregunta que tiene que ver con esa mirada que a veces a una determinada edad podemos hacer de una manera quizás un poco más consciente, que es pensar qué pasaría con si ese niño Jaime
que descubrió el arte en esa edad o para el cual fue una revelación esa visita al museo, entrara hoy a tu estudio y te conociera como si fueses un tercero, hasta que reconocerte y saber que eres tú mismo, ¿no? ¿Qué le pasaría a ese niño viendo tus obras? No, pero ¿O dijera, qué le dirías a tu niño, ¿no? De esa edad, entrando a tu estudio y mostrándole desde el futuro? el señor diría, pues no esperaba que ibas a pintar así, perdiste la mente, pero estás feliz. Y no vale la pena mirar atrás, porque esperé 40 años para pintar a tiempo completo. Pintaba siempre entre sorbos de tiempo, pero fue hasta que me retiré y pude dedicarme a mi taller. Y ahora pues no puedo dejar de pintar, siempre estoy dibujando algo todos los días. Entonces te diría, no mires atrás, lograste. Ahora aprovechar porque ahora es el momento más joven que te queda en tu vida. Y cada vez que pintas, pues pinta como que son las unas pinceladas que le vas a dar a tu último lienzo. Así que goza cada momento, cada jornada. Wow. Ese, Me quedé imaginando la cara de tu niño. sí. Qué emoción, Jaime, qué emoción. Pensando ahora que en todo este tiempo de tu trayectoria has tenido experiencias donde has podido exhibir tu arte en diferentes espacios y donde hoy tu arte forma parte también de colecciones tanto públicas como privadas en diferentes instituciones. Me gustaría preguntarte qué genera para ti, por ejemplo, saber que en esta convocatoria va a haber un intercambio de obra física en el cual artistas de más de 10 países van a estar recibiendo, ¿no?, obras que llegan desde otro lado. ¿Qué preguntas o qué ideas surgen en torno a ello? Bueno, cuando vi el currículum y vi los requerimientos, nunca había escuchado de un concepto así. Y me encanta la idea. Especialmente donde artistas comparten sus obras y es algo tangible que pueden sostener y ver personalmente. Es parte de ti, pues los artistas, pues tus obras son como tus hijos y los estás mandando a otro lado del mundo. Y ese concepto no lo había oído, pero qué genial y me encanta mucho la idea. Y a veces te pones a pensar, ¿por qué no lo habrá pensado otra persona antes? Pero es genial. Los admiro por haber cambiado. Así que la idea me fascina y estoy con una gran anticipación por ver las obras de los artistas. Ya falta menos, falta menos. Y bueno, en este momento, bueno, justamente hay muchos artistas que ya han enviado sus fotografías y no voy a decir de las lunas porque en realidad es un concepto disparador, ¿no? Ese que empieza y no es un motivo necesario, pero sí como para comprender cuál es el espíritu desde la metáfora, ¿no? Del habitar la misma luna. Me gustaría preguntarte qué imagen o qué pensamiento surge para ti de pensar, por ejemplo, recién hablamos bueno, del artista que envía a sus hijos, que es ese soltar, ¿no? Ese compartir. Pero también se recibe y también va a haber un momento en el cual los artistas se van a confrontar a la obra de otro par, ¿no? ¿Cuál crees que es la ganancia que puede resultar en este contexto de acuerdo a cómo ves, ¿no?, el panorama social del arte, al menos en Denver, Colorado, donde tú habitas, y cómo es la relación entre artistas, ¿no?, que allí están compartiendo espacios físicos presenciales, y cómo se dan estas cuestiones, porque no sé si existe que se intercambien obras, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, es interesante, pero al mismo tiempo, si te pones en el lado del artista, están compartiendo contigo algo tan personal, una obra, pero de parte de los artistas están reconociendo diversas ideas, están viendo diferentes maneras de ver el mundo, de ver cómo habitamos bajo la misma luna, porque las perspectivas, me imagino, serán enormes. Y para unos podrá ser expresar angustia, para otros podrá ser felicidad, para otros podrá ser un misterio. Y eso que puedes mandar tu obra a otro lugar
y compartir con otros artistas es maravilloso. No hay palabras que puedan describir eso porque es muy personal. No es nada más personal que mandar tu arte a otro lugar. Bueno, públicamente vamos a decir que los jurados, si bien no pueden participar del certamen, están invitados al intercambio, para que lo tengas en cuenta, Gracias, para que gracias. puedas ver la experiencia. Y también hay otro desafío que tiene que ver justamente con el tema del formato. Nosotros, dentro de lo que es la concepción del formato postal, eh, apuntamos y desafiamos a que la obra en pequeño formato puede viajar de manera casi imperceptible y ser transportada por los servicios postales de una punta a la otra, perdón, de los países de los cuales participan los artistas. Y respecto a esto del formato, sos un artista que conozco, trabaja con grandes formatos, con formatos medianos y también con pequeños formatos, como vemos en aquellas obras allí en el fondo de tu estudio. Quería preguntarte, bueno, si tiene alguna idea o algo particular esto de pensar en ese 10 por 15 centímetros. ¿Cómo te interpela? Cómo te encontraría como artista, digamos, el desafío? Pensando ahora que podés intercambiar postales también. Como artista, me puse a pensar qué haría yo si yo estuviera participando. Y sería un desafío porque tienes que minimizar, poner estas ideas pequeñas y, y, y no solo es parte de la creatividad, pero tienes que tener un concepto y tienes que hacer, como le dicen, tom sketches, pequeños dibujos, para ver qué trabaja, cómo formar la composición, porque la composición es parte y no solo es también la línea, la forma, qué textura le vas a poner. Lo vas a hacer en acuarelas, será en tinta, porque no todo, pues no puedes poner pinturas que sean muy pesadas, pues porque se quedan atrapadas en el correo. Así que todas esas diferentes cosas te van pasando por tu cabeza y tienes que averiguar, pues, cuál será la forma más eficaz para hacer este trabajo, pero también expresar mi creatividad. Es un reto. Completamente. Bueno, y por último, si bien vamos a seguir conversando porque vamos a hacer otros programas de encuentro, la idea de este evento es seguir encontrándonos, seguir hablando del arte y obviamente que una vez que estén socializadas las postales, tanto las participantes como las que acompañan también el intercambio, me gustaría entonces, que aprovecharas este momento para dirigirle una palabra o un comentario, tanto a los artistas que ya han enviado sus postales o que el jurado todavía no ha visto ninguna, para las personas que están en procesos y quizás para otros que todavía están dando vueltas para ver de qué manera le dan ese twist como para poder arrancar y definir hacia dónde, ¿no? Pensando en que estas 4 postales pueden ser como individuales que pueden conformar una serie que no necesariamente es una representación literal de la luna, sino que también pueden jugar con diferentes ideas, trabajar una serie que pueda contener un hilo narrativo entre las postales, indistintamente de que estén eligiendo una para participar del certamen. ¿Qué consejos les darías a los artistas para la elección de esa postal que se van a quedar y la cual van a presentar para el ojo examinador del panel de jurado que conformas? Qué miedo. Primero, toma tu tiempo. Y nosotros los artistas nos ponemos bajo mucha presión. Lo primero es relajarte, calmar los nervios. A veces nosotros somos nuestros peores críticos y somos, pues, demandamos demasiado. Y es porque la vida artística, por la mayor parte, es el estar solo, estar aislado. Y de esa manera, pues, la aislación, pues, mejoran más tu visión, tu técnica, tu creatividad. Pero cuando trabajas hora tras hora en tu taller, esa misma soledad que te ayuda también te convierte en tu peor crítico. Por eso es importante tener amistades que acepten tu jornada artística, que sean honestos contigo y al mismo tiempo que te brinden ese apoyo para seguir adelante. Porque es difícil, especialmente cuando empiezas a ser un artista. Todos fuimos amateurs a un tiempo. Después vas creciendo como artista y creas tu voz,
creas tu manera de expresarte, que es único a ti. Así que eh, no te desanimes y nunca le hagas caso a las personas negativas porque vas a tener gente negativa en tu vida artística, créeme. Ah, y, y pues porque el arte es tu voz y tu voz importa, es tu manera de expresarte. Y al final de esta jornada, pues dejarás un legado de tu existencia y tu voz para el mundo. Muchísimas gracias, Cafati. Quedé concentrada en lo que estabas diciendo y pensando también que el camino del artista, al igual que en otras profesiones, tiene quizás un grado de exposición que podríamos relacionar con que es tan íntima la fibra desde la cual se proyecta, ¿no? Aquello que tiene tantas interpretaciones como espectadores Por supuesto. eh, puedan estar frente a la obra. Pero que, bueno, justamente tiene esa condición de aquello esencial o de algo tan personal que es puesto a la luz, ¿no? Y que pensando también podríamos llegar a conclusiones, bueno, de ese, de desvelar, quitar los velos y que, bueno, que deja al artista frente al mundo. Es muy lindo Así el es. mensaje que has compartido. Gracias. Gracias. Un Bueno, placer estar aquí. Jaime, vamos a seguir hablando, vamos a seguir encontrándonos. Agradecemos muchísimo este tiempo que si bien breve sirve para poder hacer esta presentación. Y solamente para cerrar, pero no dejar nada en el tintero, me gustaría preguntarte en qué estás trabajando particularmente hoy como artista en este tiempo del 2026. Bueno, acabo de terminar una comisión. La voy a publicar esta tarde, con permiso del cliente, por supuesto. Pero estoy trabajando en 4 obras al mismo tiempo. Tengo dos, Wow, sí, tengo 3 caballetes, así que una tiene que estar al lado. Pero tengo 2 que son comisiones y otras que son personales, muy personales. Yo, por supuesto, pues son de esas que tocan la llaga. Una de ellas será mi versión de la Madonna y el niño, con un tema, wow, con un tema palestino. wow. Y el otro, te digo el título, pero no lo demuestro ya todavía. Son muchas Ok. ideas. Se llama El Charlatán. Y habla, tú te imaginas de quién habla. Sí. Pero lo vamos a dejar ahí en suspenso para que la Así gente es. pueda hacer sus propias interpretaciones y sus propios comentarios, por supuesto. Está entonces, recordamos, el Instagram de Jaime para que puedan, recomiendo fuertemente, no solamente que visiten el Instagram, sino que puedan ponerse en contacto con Jaime, que es una persona por demás accesible, siempre dispuesta a contar también cuál es la historia detrás de cada una de las obras, justamente por esa carga simbólica que maneja. Vamos a hacer una entrevista específica o algún programa sobre el tema del simbolismo y cómo se aplica, o al menos cómo tú lo aplicas o lo entiendes dentro de tus cuadros. Me parece que es algo muy interesante que podemos compartir con la audiencia y con los artistas de la comunidad. Así que quedamos atentos a las maneras posibles que tengamos, si hay personas que están cercanas que puedan presenciar si es que va a haber una socialización física de las obras, y si no, en todo caso quedamos atentos obviamente a través de redes para poder compartir y conocer un poco más acerca de todo este proceso de exploración y de puesta, ¿no?, en marcha y en acción de las obras y todo el trabajo que llevas adelante a través del lenguaje artístico. Jaime, dejo un minutito de micrófono para que puedas saludar a quien desees, sea familia, amigos, otros artistas. Así ya vamos visualizando los próximos encuentros que ya van a tener cuenta seguramente de la calificación de las obras. Muchísimas gracias. Ha sido un gran placer estar aquí con ustedes, especialmente contigo, Támaras. Siempre me encanta hablar del arte. Y un saludo y un abrazo a todos mis nietos, a quien los adoro mucho. Y gracias.
Bien, bien, bueno, están más que saludados. Jaime, quiero agradecer nuevamente tu tiempo y bueno, saludar a la audiencia, agradecerles también por estar ahí, decirles que estamos más que atentos a recibir entonces sus novedades, que nos emociona cada una de las postales que llega, al menos del círculo muy chiquitito que tenemos el privilegio de poder tener esos anticipos y bueno, y también toda este entusiasmo de perspectiva que está teniendo el panel de jurados para hacerse entonces con las obras que hayan elegido para esta participación. Nos vemos entonces en el próximo encuentro para seguir presentando al panel de jurado. Los saludo desde Ciudad de México, esperando que todos tengan una muy bonita semana y esperando verlos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias.